Bienvenidos a un nuevo episodio de Negocios de Mentes, el espacio para conocer a las mentes detrás de los negocios. Yo soy Marcelo Albuja y hoy nos acompaña Alejandro Salazar. Alejandro es ingeniero industrial de la Universidad de los Andes y tiene un PhD del Northwestern University. Trabajó para la prestigiosa consultora Monitor, fundada por Michael Porter, y ahora él mismo lidera Breakthrough, su firma consultora boutique dedicada a temas de estrategia. Además, es autor del libro La Estrategia Emergente, que lo tengo aquí en mis manos, uno de los mejores libros de estrategia que he leído, del cual obviamente estaremos hablando a profundidad. Bienvenido a Negocios de Mentes, Alejandro. ¿Cómo estás? Muy bien, Marcelo, muchas gracias. Un placer estar aquí con tu audiencia, que me imagino pues que será mayoritariamente ecuatoriana, pero que también tiene alcance en América Latina. Yo creo que estas redes cada vez nos conectan más como si fuéramos un solo país, que es como debería ser. Efectivamente. Así que muy contento de estar acá. Ecuador es un país al que tengo mucha cercanía, que tengo familia allá. Entonces, pues, muy bien, estamos listos para lo que tú quieras explorar. Excelente. Alejandro, el título de tu libro es La Estrategia Emergente y abajo en letras pequeñas, La muerte del plan estratégico. Mintzberg ya criticaba en los 70 al plan estratégico. ¿Tú crees que el plan está muerto? Sí, mira, yo creo que el plan estratégico, el plan estratégico es una contradicción en términos. Una estrategia no es un plan, no puede resultar de un plan. Yo diría que Mintzberg nos enseñó cómo un proceso de planeación no podía llevar a estrategia. Nunca reflexionó mucho sobre qué era la estrategia y para eso pues tuvimos que esperar 23 años a que Mike Porter dijera qué era. Pero interesantemente, a pesar de que Porter había dicho qué era y no era lo que un plan produce, objetivos, actividades, programas, presupuestos, y a pesar de que Mintzberg había dicho cómo no podía llevar a, no se habían conectado esas dos cosas bien y por ende se había mantenido, digamos, pues en ausencia de nada diferente, la gente siguió haciendo planes, plancitos y confundiendo los conceptos. Yo creo que desde mi libro y obviamente con algunas otras personas que han llegado allí, el mismo Roger Martin hizo un vídeo en HBR que se llama Plan is not a Strategy, sobre decir posterior a mi libro. No estoy diciendo que haya sido inspirado en mi libro, pero posterior a mi libro. Y ese Él video, escribió Play to Win, ¿no? Play to Win. él escribió Play to Win, él ha escrito un libro un libro pues, su libro más importante es tal vez Playing to Win o Play to Win, Playing to Win. Pero digamos que hizo un video, inclusive él me contó a mí pues que estaba un poquito aburrido de escribir libros porque alcanzaba más escribiendo blogs y cosas. Y ese video que él escribió interesantemente, ese video que produjo que se llama Plan is not a Strategy, que es posterior a mi libro, desplazó, desplazó en HBR como el artículo más bajado a What is Strategy de Porter, que estaba ahí desde el año 96. Entonces estamos en una revolución y yo te diría que sí, el plan está muerto, el plan nos lleva a la estrategia, eso lo sabía todo el mundo además, eso lo sabía todo el mundo, nadie se ha atrevido a alzar la mano. Y yo básicamente sí creo que hay que matar el plan para que entonces viva la estrategia como fenómeno. Y mi libro pues es acerca de eso. ¿Por qué crees que sigue existiendo el plan entonces? ¿Por qué las empresas siguen trabajando en eso? Pues mira, como dice, old habits die hard, ¿no? Yo Ujú. creo que, pues, digamos que la revolución está comenzando. Yo creo que está lentamente. Hablaremos, por ejemplo, que de alguna manera los startups fueron un cuestionamiento parcial al plan. Yo creo que la idea es el famoso síndrome de la disponibilidad. Si tú no sabes qué hacer más, pues haces un plan. La gente está acostumbrada a eso. A nadie lo han echado por hacer un plan, a nadie lo han. Entonces, pues en ausencia, entre el vacío y un plan, la gente hace planes. Pero pues todos sabemos que los planes todos fracasan, que siempre el plan era bueno, pero la implementación era mala, que a los consultores les fascina decir que el plan era bueno, pero que no estaba la organización para ejecutarlo. Y lo más trágico de todo es que cuando un plan falla, lo cambia por otro plan. Claro. Y eso se da en todas las realidades, ¿no? Tú lo ves en los estados, en las compañías, en los equipos de fútbol. Es fascinante. Ahora, que a la gente no le salen los planes y que la mayoría de la gente exitosa tiene vidas exitosas que no tienen nada que ver con lo que planeó, es una de las, digamos, verdades más calladas, pero las verdades más obvias en la vida, ¿no? A través de todo, ¿no? Entonces yo creo que eso es, y yo lo que sí creo que era que se necesitaba un planteamiento filosófico que conectara las dos preguntas, porque lo cierto es que las ideas de Mintzberg se sepultaron, nadie volvió a hablar, él lo mandaron para Canadá, lo olvidaron básicamente.
E incluso las ideas de Porter de What is Strategy nunca llegaron inclusive al nivel de sus libros originales. Porter no escribió un libro que se llamara ¿Qué es la estrategia? Había escrito sus libros famosos antes, que no son Eso es un bestsellers. artículo, ¿no? No pasa de un artículo Exacto, le puse un artículo de Harvard, y sí. también fue abandonado. Si tú dices, yo por ejemplo, cuando Mike Porter nos contó los resultados de ese paper antes de publicarlo, para mí cambió la vida. O sea, yo desde ahí nunca pude volver a ver la realidad distinto. El proceso, ¿cierto? Él lo que dice es la estrategia, el qué de la estrategia es hard choices. El producto de una estrategia son hard choices, no objetivos, ¿no? Y date cuenta que eso es en el 96 y tampoco pasó nada. Al punto de que los mismos de siempre terminaron haciendo planes estratégicos de choices. Es una contradicción de lo más terrible que hay, pero entonces acaban aquí y allá. Entonces se necesitaba una teoría que integrara las dos preguntas. ¿Cuál es el proceso a través del cual uno puede terminar haciendo hard choices? Que era lo que no se había conectado. Y yo creo que la teoría de la estrategia emergente hace eso. 8 Responde esas principios. preguntas, ¿no? Exactamente. La pregunta para mí, la bestia negra. Claro, Porter habla de choices, tú en tu libro hablas de hard choices. Y si es que no es un plan, entonces, Alejandro, ¿cómo definirías a la estrategia? Primero, la estrategia, primero que todo hay que entrar, y estamos en este momento en esa era también, es la disciplina más fundamental de la realidad humana. Es decir, todos somos estrategas porque la estrategia es acerca de someterse al mercado y prosperar en él. Tú puedes, como los comunistas, evitar someterte al mercado y entonces lo único que haces es engañarte de 10, 20, 30 años como Venezuela, o someterte. Y para prosperar sometido a competencia necesitas estrategia. Lo necesitas en tu vida personal, lo necesitan las compañías, lo necesitan los países. Entonces, para mí es una disciplina fundamental. Obviamente que yo la practicaba a nivel corporativo, pero creo que una de las grandes lecciones es que me impresiona mucho que mi libro ha tenido un reach mucho más grande que sencillamente el mundo corporativo. ¿Qué es? Es un fenómeno. Entonces, ¿cómo se da el fenómeno de la estrategia? Pues lo que yo planteo es que el fenómeno de la estrategia es al revés, inclusive como los planes, ¿cierto? En los planes, digamos, heredando de las ideas del mejoramiento continuo de Japón, la gente planea, hace, verifica y ajusta y adapta el plan. Y así funciona un servomecanismo, un termostato, pero así no funcionan los sistemas complejos. Los sistemas complejos, la vida, la economía, tú haces, en el hacer chocas, en este caso con el mercado, el mercado te va a dar respuestas impredecibles, imposibles de planear, ¿cierto? La primera ley de los pronósticos es que todos están mal, Ujú. y entonces te da feedback. En el caso del mercado te da feedback vía la caja. Lo único que el mercado es como un topo, de lo único que sabe es de valor, y cuando hay algo valioso devuelve caja. Nota que no estoy hablando del cliente, sino del mercado. Tú te sometes al mercado. Por ejemplo, si tú vendes algo muy exitoso pero te cuesta más, te quitan la caja. Entonces, el fenómeno del mercado te devuelve caja si hay valor y te la quita si no hay valor. Los sistemas contables de las compañías están organizados para engañarse, para no ver la caja, para promediar. Entonces, poco la estrategia emergente es reflexione sobre lo que está haciendo, arranque en el hacer, entienda Ok. lo que el mercado le está diciendo más allá de lo que usted está viendo por sistemas, digamos, de confirmación. En algún momento usted va a ver cosas que no le van a gustar, el feedback del mercado, y va a entrar en un proceso de disonancia. Ujú. Esta disonancia usted la puede evitar echándose mentiras. La persona más fácil de engañar es uno mismo. O usted puede, ¿cierto? Y por eso mi firma se llama Breakthrough, por eso en el origen del proceso hay un breakthrough, ¿cierto? Uno de los principios de la estrategia Sí. emergente es que la estrategia produce breakthrough. Si uno logra superar esa disonancia vía un breakthrough, una ruptura de algún paradigma fundamental, que en el caso digamos, de las compañías es una teoría del negocio. En la vida tuya, pues es la teoría de tu vida. En el Ecuador, puede ser la teoría del Ecuador. Los seres humanos tenemos teorías. Entonces, uno rompe un paradigma y a nadie le gusta romper paradigmas. Yo soy escéptico de la gente que dice que le gusta romper paradigmas. A nadie le gusta y es dolorosísimo. Si logras superar esa disonancia, entonces quedas listo. Es la forma como yo explico lo que a Porter no le interesó. Y es cómo hace uno un hard choice. Es dificilísimo de hacer a nivel individual, es complicadísimo hacer una organización. Yo lo que aprendí es que uno solo hace un hard choice y hizo el rompimiento de un paradigma, el famoso tema de que Saulo, ¿por qué me persigues? Acuérdate, el tipo cuyo core business era perseguir cristianos, Ujú. vio una luz, algo pasó allá, no sabemos bien qué pasó en ese camino de Damasco. El tipo dice que quedó ciego y cuando volvió a ser el CEO de la iglesia hoy católica.
Entonces, ese tipo de rupturas, entonces cuando tú rompes, yo lo llamo un proceso de hacer reflexionar, disonancia y ruptura, que entonces activa un nuevo proceso de aprendizaje. Tú reordenas tu teoría del negocio. Una vez se rompe un paradigma central, es como un dominó. Y entonces quedas listo a hacer el choice. Consigues el coraje, digamos, la cuota inicial del hard choice. Ahora, al final, a tu pregunta, Porter sí habla de que strategy is choice, pero sí habla de hard choices, aunque el gran claim es strategy is choice. Y la pregunta, y los verdaderos choices todos son hard. Digamos que yo lo hago y uso el anglicismo porque en español no hay Sí. un buen, pues tú puedes hablar de decisiones difíciles y todo, pero quedas en terreno ahí. Entonces, yo aprendí que el choice es hard, porque al final lo que hace ese proceso de ruptura termina obligándote a hacer es una mutación en tu organización. Te toca y a nadie le gusta mutar, eso es biología pura. Por eso apenas Porter nos presentó esa idea en el 95, noviembre del 95, antes de publicar el paper, yo inclusive le pregunté que pues, para mí ya estaba hablando de DNA, se estaba hablando de biología. Él, digamos, con los celos naturales de un académico, me dijo que ese no era el tema de él. Pero estamos hablando de biología del mercado. Entonces, te invita a hacer una mutación y a ninguna compañía le gusta hacerla. A ninguna compañía le gusta hacer una mutación. Una mutación puede ser tan sencilla como, oye, estoy midiendo mal, no debo medir toneladas, sino evita. O, oye, estoy confundiendo el negocio y tengo dos negocios y estoy promediándolos. Oye, todo lo que invertí en mis últimas eras de desarrollo en países o tecnologías no sirvió. Durísimo. Esa mutación, entonces, te permite, y es el cierre de la teoría, te permite, o sea, cambia la organización y te permite hacer otras cosas para ser coherente con lo que el mercado te dijo. Entonces, en última, yo pasé aquí por tres entidades. Para mí, la Ujú. estrategia es un fenómeno que toma lugar en tres dimensiones. Yo la llamo una trinidad. Estrategia es lo que estás haciendo. Estrategia es cómo estás organizado, porque las compañías hacen, y uno en la vida en general, uno hace lo que está organizado para hacer. Uno no hace lo que quería hacer o lo que Claro. declaró, sino lo que está organizado. Y finalmente las organizaciones están, o la vida tuya, ¿cierto? A nivel individual está organizada de acuerdo a una caja de paradigmas. Entonces, básicamente la estrategia emergente es por la vía emergente, por la vía del hacer, chocar y ver lo que no has visto, disonar, sufrir, superar, romper, terminas haciendo el choice. Y el choice Ujú. es, de alguna manera, en la organización, facilitado por una ruptura de un paradigma, y al final te permite hacer otras cosas, porque al final tú solo vas a ser coherente con lo que aprendiste si haces otras cosas. Si ves, sin necesidad de un plan de acción, la organización mutada Claro. queda organizada para hacer otras cosas. Entonces esa es la idea, es un cambio simultáneo, ¿cierto? Es un cambio concurrente, trinitario, por eso no es el primero y después. Y mira que lo bonito es que ninguna de esas dimensiones es un plan. Claro, Uno no claro. necesita usar ninguna palabra que empiece por P. Entonces, la Trinidad, Alejandro, dices, estrategia primero es lo que se hace, ¿no es cierto? Lo otro es para lo que estás organizado. Y Exacto, lo tercero es que tienes una teoría de negocio. Un total. poco para entender en un caso práctico, no sé si nos quieres contar un caso de la vida real de algún cliente tuyo que haya pasado por todo este proceso, que haya encontrado el breakthrough, que haya roto un paradigma, que haya hecho un hard choice. No, pues mira, todos los días, yo interesantemente solo hago un pequeño paréntesis. Yo desarrollé, cuando me enamoré de la idea de que la estrategia era digamos, como decía Porter, había que terminar en un choice, empecé a luchar con cómo se lograba eso y fui desarrollando este esquema en mi negocio de consultoría. Yo he sido consultor toda la vida y en algún momento, después de que mucha gente me lo pidió, me dijo, oiga, ¿por qué no escribe lo que hace? Ujú. Escribiéndolo me di cuenta, pues que básicamente lo que yo tenía era una teoría de cómo aproximar esto. Habiendo dicho eso, pues eso lo he practicado toda la vida en múltiples ejemplos, pero te pongo ejemplos. Estábamos trabajando con la compañía más importante de cementos de Colombia en su momento, comienzos del siglo XXI, que era una compañía que, digamos, estaba haciendo la fusión de siete cementeras y estaban básicamente me llamaron a mí, ellos, pues yo era bastante reconocido ya y me dijeron, me queremos trabajar con usted. Yo me di cuenta pues que habían hecho el plancito de siempre, eh, pues tú sabes, fusionas siete cementeras, entonces pues te ahorras seis financieros, seis de mercadeo, pues el viejo truquito y sinergias y todas esas cosas. Sí. Yo le dije, hombre, yo tengo poco apetito, me dijo, hombre, no, pero ¿cómo así? Pero era una compañía muy importante, me era difícil en ese momento decirles pues qué pasaba. Y le digo, bueno, pero entonces hagamos unas sesiones y ahí vemos cómo, y estábamos hablando, arrancamos las sesiones y descubrimos rápidamente que ellos exportaban
el 9% del cemento que importaba a Estados Unidos. Wow. A mí nunca nadie me había dicho eso, les digo, oiga, pero pues, es decir, yo, pues este tema de aquí de fusionarse en Colombia y todo, o sea, que yo pues que venía de trabajar en competitividad internacional y eso es un fenómeno pues que hay que explicar. Ellos al principio muy renuentes, finalmente, digo, bueno, ok, entonces y resultó que sí, que la filial del norte, la filial del Caribe exportaba eso. Y empezamos a entender, yo les decía, pues, es un número muy grande, a pesar de que el producto no es muy transable, es un número muy grande. Y les dije, y empezamos pues a ver eso que la compañía había hecho, eso no me lo inventé yo, y a entender cómo eso cambiaba todo, ¿cierto? Y vos, oiga, pero entonces esta compañía de golpe, en vez de ser la compañía más importante de Colombia en cemento, debía buscarse ser una compañía regional porque ya lo es. Y empezó, digamos, ese pensamiento, eso dolió al principio porque no era lo que querían hacer, era hasta interesante porque pues ellos habían sacado a la gente del Caribe y entonces pues decir en Medellín que los del Caribe eran los que habían hecho, era difícil emocionalmente. Sí, Pero la historia sí, de Puerta sí. fue que se superó la disonancia y se dieron cuenta que Argos podía ser una compañía regional, Caribe, sur de Estados Unidos, y en los siguientes 10 años, la compañía, que había sido una compañía muy bien manejada, yo no creo pues que la estrategia sea sacar las compañías de la crisis, invirtió más o menos, yo lo cuento en el libro, más o menos 3.5 billones de dólares y hoy en día es la compañía colombiana más importante en Estados Unidos. Esa además fue el momento de la era de Argos. Ujú. Cemex estaba muy de capa caída en esa era y construyeron una hermosa compañía, uno de los grupos empresariales más importantes de Colombia, desde un ejercicio cuyo objetivo era ese. Ayer, por ejemplo, nos estaban contando, bueno, todos los días, hace poco en la compañía más importante de bebidas de Colombia, hace poco no, hace 10 años, descubrimos que la forma como la compañía, su verdadera marca ganadora, no eran las marcas que ellos pensaban, sino su marca de sodas. La llevamos al centro del ejercicio, la tenía completamente descuidada y se volvió, digamos, el core brand de la compañía por 10 años. Entonces, todo el día, digamos, constantemente, lo que tú haces, la estrategia emergente te invita a reflexionar sobre lo que has hecho, porque no es hacer, es reflexionar sobre el hacer, abrir el ojo a lo que está pasando vía un reenmarcamiento de lo que está pasando, que típicamente invita a que te salgas. Ayer estábamos terminando un ejercicio con una de las compañías más icónicas de Colombia, mejor administradas, más sofisticadas. Imagínate así como si las compañías élite de Ecuador, esas compañías tienen toda la Sí. data, todo. Y me decía la presidente, a mí lo que más me impresionó de este ejercicio es que nosotros sí teníamos esos datos, pero nunca los habíamos visto así. Y nunca los habíamos visto de esa Ujú. manera. Entonces, como te digo, no es más data, es data con una teoría y data que te invite a remarcar tu realidad, a buscar lo que nosotros llamamos resultados emergentes. El Sí. resultado no buscado, el que no veías, cuando lo logras ver, emerge y empieza el proceso de desplazamiento y disonancia. Entonces, yo siempre digo que la estrategia emergente empieza por la reflexión del hacer en la búsqueda de resultados no buscados y convertirlos en resultados emergentes. Y pasa todos los días. A mí, por ejemplo, te lo digo, no es ocasional. A la mayoría de las compañías entendemos que tienen el cliente confundido, que ganan en sitios distintos donde querían y juegan en sitios donde pierden, que invierten en direcciones de la desventaja y no de la ventaja. Y tú dirías, bueno, pero ¿cómo gente competente hace eso todos los días? Todos los días pasa porque vivimos en una gran inconsciencia. Ese es, digamos, como el Ahora, tema. ahora, justo en ese ejemplo, Alejandro, volviendo al tema, por ejemplo, de la cementera o de Sí, esta compañía de sodas, no es que tú al acompañar te sientas en una reunión, tú hablas del rito, ¿no? Que no te gusta el sí, ritual de la planeación, el tema del presupuesto, que nos sentamos en noviembre, en diciembre para planear el próximo año. Tú dices en el libro que me parece muy interesante, y es algo que dices que Porter no lo resolvió en su artículo famoso de Harvard, que es cómo construir eso dentro de la organización y tú hablas de la coalición crítica. Cuéntanos un poco más de esta coalición crítica. sí. A ver, la pregunta es profunda porque en el corazón de la estrategia emergente, tú en últimas tienes que creer en que las organizaciones saben cosas que no saben que saben. Como te digo, Ujú. ni nosotros a la compañía cementera la metimos a Estados Unidos ni a la otra la metimos al mundo de las sodas, ya estaban allí. Correcto. Entonces, y es una cosa, es un tema de gran desarrollo, en el sentido de que la estrategia es un proceso de hacer sentido, de sense making. Entonces,
El secreto de la estrategia emergente no es el famoso conocimiento que tú sabes que no sabes y vives haciendo cursitos y entonces inteligencia artificial y todo cambia. La modita que cambia cada 10 años, ahora es la AI, antes era Sí. mobility, antes era data science. Siempre hay una cosa y hay una carrera desenfrenada hacia todo lo que sabemos que no sabemos y entonces hacemos seminarios y nos volvemos. Eso para mí es parte del mundo de la planeación, de la estrategia de aspiración, de todo ese mundillo que es fallido. En la estrategia emergente, el secreto es el conocimiento de una organización que no sabe que sabe y que está embebido en la organización. Entonces, no es la mente del CEO. Yo no creo que el CEO sea el estratega, que uno consulta y va allá y le dan las 12 Ujú. tablas, nada de eso. La inteligencia colectiva de organización sabe cosas que sabe, muy fundamentales para el proceso de la estrategia. Y entonces la pregunta es cómo se accede a ese conocimiento. Y obviamente la forma de acceder a ese conocimiento, pues a nivel práctico, tú no puedes agarrar a toda la organización, porque entonces no habría una conversación, sería pues un teatro. Claro. No debes agarrar a los usuales, ¿no? A los cuates de siempre, ¿no? Al presidente con sus 4 vicepresidentes que se reúnen en un club en Quito o en Bogotá, Ujú. ¿cierto? A repetir, digamos, la misma, sino que lo que yo he encontrado es que una coalición crítica, como en el sentido de la masa crítica, una masa de más o menos 20, 25 personas, independiente del tamaño de la organización, con más o menos 20, 25 personas, Ok. sacadas de muchas áreas, con múltiples talentos, ¿no? ¿Cierto? Que se reúnen digamos, lejos de sus jerarquías y roles tradicionales. Ninguno va a representar o a defender ninguna de sus áreas, no es democracia representativa, sino a conversar. Tú tienes un altísimo chance de consultar la inteligencia colectiva de la organización y ese conocimiento que sabes que es vital, vital para hacer emerger, digamos, el fenómeno de la estrategia. Entonces te pongo ejemplos, ¿no? Yo pongo pues constantemente, ¿no? Pero tú estás, por ejemplo, en una organización y alguien hace, y acuérdate, ¿por qué además? Porque en una organización nadie está en el mismo sitio ni ha estado en la misma trayectoria en el espacio-tiempo. Es decir, todo el mundo ha visto algo distinto. Claro. Todo el mundo ha visto algo distinto, pedacitos distintos de la realidad. Cuando las agregas, empieza a mostrarte a ti una realidad emergente. Entonces, la coalición crítica es eso. Yo invito a mis clientes a que recluten una coalición crítica. A esa coalición crítica la exponemos a data del feedback del mercado reenmarcado de forma productiva, ¿cierto? De forma, digamos, que de una vez apunte a cómo pueden estar ellos, digamos, logrando cosas que no querían Ujú. o fallando en cosas que querían. Y finalmente lo llevamos al nivel de conciencia y conversación. Y la otra cosa importante de la coalición crítica es que romper un paradigma solo, a uno siempre le dan la idea del heroísmo, ¿no? Entonces, un tipo allá, un CEO genial que súbitamente, Claro. y realmente se parece más la vida como es un poquito el tema de la guerra, ¿no? La neblina de la guerra, ¿no? El famoso fog of war. Ujú. Y entonces realmente, yo no te puedo decir que el famoso CEO o la CEO supervisionaria, que además de muy genial, tiene un tremendo talento y una gran capacidad de comunicación, ese mito, sino que entre todos en la bandita nos damos coraje para poder romper el paradigma. De golpe alguno hace la mano y dice, oiga, pero, y el otro de golpe dice, oiga, no, pero viéndolo bien yo no lo he visto así, pero, y entonces entre todos pasamos el Rubicón, que yo creo que es más como ocurre el fenómeno, es un fenómeno de inteligencia colectiva, de agencia distribuida, y ha sido fascinante. Yo te digo una cosa, bien, teniendo grandes amigos CEOs y reconociendo, ahora si quieres hablamos de cuál es el rol del CEO en el proceso de estrategia de Sí, sí, emergencia, sí, sí. pero pues no es el de ese gran estratega militar que vio todo, que vio todo, que nos han vendido. Eh, Entonces, claro, la coalición crítica es un grupo de personas de diferentes rangos, incluso en la organización, de diferentes áreas. Obviamente está el CEO, me imagino que las gerencias. ¿Y cómo se ve? Es decir, ¿se reúnen o recomiendas que se reúnan varias veces en el año? Un poco pensando ya en la operatividad de esta coalición crítica. ¿Es una vez al año, varias veces al año? Y entiendo que ahí el rol del CEO es fomentar estos espacios. Entonces, cuéntame un poco más la operatividad. ¿Cómo se ve el día a día de esto? Mira, cuando nosotros hacemos nuestro trabajo de consultoría, típicamente activamos una coalición crítica. Ok. Y lo que los clientes hacen después es mantenerla. Yo te diría que con, se debe reunir, se debe convocar a conversar con cierta frecuencia, no es el quarterly ni es pero se debe mantener. Toda la gente que participa en esas coaliciones críticas cambia para siempre a su nivel personal y cambia, digamos, yo al final creo que la estrategia emergente es un ejercicio de mindfulness corporativo, entonces se mantiene el momento. Sabes que las compañías Interesante. van rotando gente, es muy importante, por ejemplo, en los ejercicios
Y nosotros hoy en día en nuestros bootcamps atendemos gente de las organizaciones clientes nueva que entra para meterse en el lenguaje. Pero te diría que sí, que hay que mantener frecuencia, que es muy importante que el CEO o la CEO sean pues los anfitriones del proceso, que le dediquen tiempo, que le dediquen... y la otra cosa es que se mantenga el espíritu de una conversación paritaria, abierta, donde siempre se puede, yo hablo pues de 5 principios, donde se debe ser explícito, empático, donde se debe aguantar la disonancia, donde se debe sondear más que interrogar. Y es muy interesante porque cuando tú convocas una coalición crítica, nunca en mi experiencia esa coalición había trabajado conjuntamente previamente. Entonces el fenómeno queda... Entonces así lo hacemos nosotros. A la gente que no trabaja con nosotros, pues yo lo que creo es que es importante que lo hagan, que sigan, pues, por eso escribí yo el libro, ahí están los principios de cómo hacerlo, que no sea un grupo muy grande, que no se pueda conversar, que no sea un grupo muy pequeño, que terminemos en la endogamia típica de los cuates, que se mantenga, por ejemplo, que la gente tenga derecho también digamos, yo creo que mucho de lo que un presidente o una presidente debe hacer es fomentarlo, como dices tú, pero también creo yo que tampoco hay que hacerlo sobre responsable. Alguien puede hacer la mano y decir, oiga, yo creo que estamos maduros para una conversación. Algunas de las cosas más fascinantes que he visto yo en mi vida resultaron de ahí y también termina siendo una garantía muy importante para la famosa palabra de la implementación o la ejecución, que yo no uso esas dos palabras, pero lo que yo te digo es que cuando tú haces una reflexión, cuando tú construyes una estrategia emergente vía ruptura, en una coalición crítica lo que ocurre es que como ahí hay una gran base de liderazgo de la compañía, el resto de la compañía los sigue a ellos. O sea, tú no tienes ni siquiera que hacer un plan de implementación. Cuando esto se mueve en una dirección, los demás lo siguen. Es una base de líderes. Termina siendo muy importante también para una cosa muy importante que nos pasa mucho. En Colombia sufrimos mucho de eso en todos los niveles, que es, eh, que es la continuidad estratégica. Mantenerse potente por periodos largos de tiempo. A nosotros nos pasa, y yo creo que a ustedes les pasa también, pero de golpe les pasa menos, que las compañías a veces las compañías llegan y después pierden continuidad a los países, los deportistas, ¿no? Ujú. Eh, eh, pues, es decir, nosotros tenemos como un hábito de que hacemos algo y después decaemos. Entonces, mantener la continuidad estratégica, mantener ese momento, ese flux, es imposible si no se tiene un foro de mindfulness que es en última la coalición crítica. Las compañías que lo logran mantener por periodos largos, nosotros tenemos, no sé, 5 o 6 clientes que han trabajado con nosotros 20 años. Y cuando tú ves lo que uno logra en 20 años, o sea, muy chévere lo que uno hace en un año, cuando tú logras lo que tú logras en 20 años de distanciamiento, es tan acumulativo y tan potente y estas compañías terminan siendo muy interesantes porque en algunas de ellas yo he trabajado con 3 CEOs en la época. Eh, en algunas épocas, inclusive alguna de ellas, la más cercana a nosotros, sin CEO por 2 años, en un proceso Wow, que ok. todas cada fueron de los más prósperos de la compañía. Entonces, la inteligencia colectiva empieza a gobernar a la compañía y más bien entonces los CEOs terminan siendo hijos de la revolución y no que es como yo creo que debe ser, ¿no? Sí, y me resuena mucho ahí, Alejandro, el tema de atarlo esto también y funciona para el tema de países, ¿no? Y tú hablas de Sí. un par de ejemplos también en el libro, en el sector público. Te cuento así rápidamente, sin entrar en temas políticos, pero aquí en Ecuador durante mucho tiempo tuvimos la famosa SEMPLADES, ¿no? La Secretaría Nacional de Planificación, que era un edificio entero de burócratas planeando los siguientes 15, 20 años del Ecuador, ¿no? Y realmente fue un fracaso. Entonces, y mencionaste el caso de Venezuela también. Creo que ese es un caso emblemático de que el que mucho planea y no está en el hacer, cae en estas trampas. ¿Cómo has visto que la estrategia emergente impacta en el sector público, en la estrategia de los países, por ejemplo? Pues qué buena pregunta, Marcelo. Yo inclusive empecé mi carrera trabajando en competitividad, porque Mike Porter había escrito su famoso libro de la Ya. ventaja competitiva de las naciones, que fue, digamos, el avance. Yo creo que antes de eso había que remontarse a David Ricardo. Pues es la gran teoría sobre cómo competían las naciones, y lo primero que él decía era que no competían. Yo hoy en día tengo una opinión distinta. Pero en nuestros países sí. En Colombia también hay un edificio negro que se llama el Departamento Nacional de Planeación, que es un sitio donde no creo que haya pasado nada. Es más, yo creo que tú cierras ese edificio, como puede pasar en Ecuador, y no pasa nada. No pasa nada. Eh, hay una famosa anécdota de Khrushchev, ¿no? Pues acuérdate que la planeación
sin entrar pues mucho en política, pero sí entrando Mm, en filosofía política. ujú. La planeación, digamos, a la gente que más le gusta la planeación, pues es invariantemente a los socialistas. También le gusta a algunos capitalistas que como dicen, no saben mejor, pero digamos que los que se inventaron los planes quinquenales y esos planes pues son realmente, las economías centralmente planeadas. Entonces la idea pues Ujú. es malísima, obviamente, a ese nivel. Y todos nuestros países pues tuvieron, acuérdense que nuestros países pues tuvieron 60 años de dirigismo económico. En Colombia, solo por darte una prueba, las industrias más vibrantes de Colombia nunca, gracias a Dios, las estudiaron en Planeación Nacional. Allá estudiaron solo las industrias fallidas, que creo que pasa en todos los Mm, países. Por el mismo problema, porque los planes todos fracasan, ¿cierto? Como decía aquel filósofo Mike Tyson, ¿no? Cuando le dijeron a Mike Tyson le dijeron algún día que el próximo tipo le iba a ganar la pelea. Digo, no, todo el mundo, que el próximo tipo tiene una estrategia para ganarle, un plan para ganarle. El tipo dijo, no, tenía un plan. todo el mundo, sí, no, le digo así, el próximo tipo que usted pelea con usted tiene un plan para derrotarlo. El tipo dijo, todo el mundo tiene un plan hasta que le doy un golpe en la cara. Pero la historia Hasta que corta recibe el es, primer puñetazo. entonces, hay una anécdota famosa de Khrushchev, de que Khrushchev llegó a California, ya, por allá en los Ujú. años 50 o sí, 60 de golpe, 60. Y entonces es que quedó muy impresionado por cómo funcionaba California y le preguntó ahí a sus ayudas, a sus edecanes, les dijo que quién estaba a cargo de alimentos y bebidas en California. Le dijeron, pero ¿cómo así que quién está a cargo de alimentos y bebidas en California? Lo bello es que nadie está a cargo. Entonces yo Claro. creo que la trampa de la planeación, acuérdense, hay gente que le gusta planear y todos los que les gusta planear les gusta la siguiente palabrita que es controlar. Por eso es que a Ujú. los controladores, a los que les gusta controlar a otros, les fascinan los planes. Yo creo que, en últimas, las, las, te podría decir alrededor de tu pregunta que los países también son exitosos de forma emergente. Ninguno, yo me pongo a ver, por ejemplo, cómo Colombia se volvió exitoso en flores, que después Ecuador se volvió muy exitoso en flores, También, claro que sí. detrás de Colombia, y creo Así que hoy es. en día en algunas zonas mucho más exitoso. Pues si tú conoces la historia, unos hippies, cuerpos de paz gringos que se vinieron a Bogotá a salvarnos de nosotros mismos, como hacen los gringos cada 20 años, me imagino que estaban pues metiendo su marihuanita y sus cosas típicas, y Sí. empezaron a sembrar honguitos y se dieron cuenta que se daban flores all year round. Y ese es el secreto, eso no fue el resultado y empezó en los 70s y pues Colombia y Ecuador son los powerhouses de las flores, por decir algo. Qué interesante. Sí. Entonces, nada de eso, nosotros por ejemplo, nuestro mayor boom petrolero no lo tuvimos cuando descubrimos petróleo, que pues nosotros somos un país secundario en petróleo, Ujú, Ecuador, no somos Venezuela. ujú, ujú. Y nosotros realmente surgimos en petróleo fue cuando descubrimos ingenieros venezolanos que se tuvieron que venir aquí en el siglo XXI. Cuando llegaron los ingenieros venezolanos, esos sabían sacar petróleos pesados, que es lo que nosotros tenemos, y la industria Claro. resolvió. Resultado de ningún plan. Entonces, sí, yo creo que hay que observar, hay que entender los flujos, la economía global. Lo que sí es cierto es que la economía global, vía los flujos, vía los intercambios, no solo de contenedores, de gente, pues Ecuador, Colombia, Venezuela intercambian gente con el mundo, eh, nos va diciendo cuáles son nuestras zonas de ventaja y nuestras áreas de belleza. Y lo que tienen que hacer los estrategas es concentrarse ahí, no hacer grandes planes de... Entonces yo creo que eso, inclusive estoy escribiendo un libro sobre Colombia en la que estoy reflexionando sobre esas ideas. Yo, a diferencia de lo que Mike Porter sugería en el año 91, de que los países no compiten, solo intercambian, no, los países sí compiten, Ujú. eh, no compiten con macroeconomía, él tiene razón, no compiten ajustando la tasa de cambio, pero sí compiten, estamos en una era y tenemos que entenderlo bien. Estrategia emergente de países es algo de lo que vamos a hablar a fondo en los próximos años. Creo que la otra cosa importante más bien que un país debería hacer, porque acuérdate, uno de los principios de la estrategia emergente es que estrategia es construir capacidades distintivas de forma acumulativa para que en el largo plazo, ¿cierto? Es el famoso Aquiles y la tortuga le gana a Aquiles y va acumulando distintivamente. Ujú, ujú. Nuestros países, pues los políticos y los estados tienen que hacer más y hablar menos. Yo, por ejemplo, me imagino que el problema de Ecuador, pues si hubieran hecho, ¿cierto? Otras centrales eléctricas no estarían. A nosotros nos pasó lo de Ecuador en los 90. Así es. Claro. Y entonces lo que hicimos, después de la tragedia que tuvimos en el año 92, que es la que ustedes están teniendo hoy en día, Ujú. nosotros básicamente le dijimos, oiga, el problema de esto son los planes del Estado. El Estado colombiano hacía grandes planes energéticos que todos fracasaban y terminaban en apagones. Y entonces a partir del 92 hicimos una regulación. Colombia adoptó la regulación más forward-looking, más market-driven del continente. Y desde ahí no ha habido
ningún Mm, racionamiento. Y ha habido 3 o 4 fenómenos del niño. Delégaselo al mercado y no planees. Ahora correcto. estamos en una era donde estamos a punto, acuérdate, siempre por la falta de continuidad, ya en este momento en Colombia están proponiendo que entonces, ¿por qué no hacemos planes energéticos controlados por el Estado para quedar como Colombia en el 92 o como Ecuador en el 2024? A los estados todo les sale mal. Entonces, más bien habla poco y hazte un par de centrales hidroeléctricas and shut up. Eso Sí, es lo que los estados totalmente. deben hacer. Me hace acuerdo a una analogía, ¿no? Del el zoológico y la selva. Entonces, en el zoológico están los animales bien cuidados, cómodos, ¿no es cierto? Protegidos, ¿no? Eh, en cambio, en la selva, los animales tienen que jugársela, tienen que innovar, tienen que ser creativos, tienen que sobrevivir. ¿Tú estás de acuerdo con vivir en la selva? Y yo diría, por ahí alguien conversaba y decía, entonces la estrategia emergente es de derecha, ¿no? Porque tiene o de extrema derecha, porque Sí, tiene esta visión de, vamos a la selva, con lo cual yo coincido, ¿no? Completamente. sí, sí, yo el tema de, como te digo, el tema de la derecha y la izquierda, yo creo que sí, a ver, la estrategia, lo que sí es que tú no puedes ser estratega emergente si no eres libre, Ujú, ujú. en el sentido real. Y te pongo múltiples ejemplos. Por ejemplo, la típica multinacional que tiene una estrategia en Ecuador, en Colombia, que se la están dictando en Miami, Sí. esa no es libre. Y a mí, por ejemplo, no me gusta trabajar con multinacionales por eso. Me ha Ujú. pasado muchas veces que, cierto, porque la estrategia es un fenómeno local, la estrategia es habitar el hábitat. La estrategia del mercado no le interesa a quién sea tu dueño. Entonces, la estrategia, sí creo yo, la estrategia verdadera requiere libertad. Ujú. Eh, Cuando tú haces un ejercicio de estrategia o un falso ejercicio de estrategia, un plancito, porque la junta directiva te dijo, ahí no eres libre. Yo siempre le digo, los presidentes de las compañías trabajan para el mercado, trabajan para la junta directiva. Entonces, siempre que tú estés limitado en tu libertad, no puedes practicar la estrategia. Esa sí es muy importante, la libertad. La Ujú. libertad para entonces poder chocar con el mercado, porque el mercado es insondable, irreducible. Acuérdate que el mercado es una entidad, digamos que epistemológicamente o informacionalmente insondable. Inclusive, si tú supieras la agenda, suponte que un mercado tuviera N jugadores y tú supieras en detalle, alguien te sopló y supieras en detalle la agenda de los N jugadores, cada uno, Sí, ¿cierto? Igual no sabrías qué es el mercado, porque la interacción de los N produce propiedades emergentes. claro. Entonces, la estrategia emergente más bien es el reconocimiento de que la complejidad del mundo solo se puede tratar de forma emergente y de que la forma de tratarlo es con hard choice y que el hard choice no se puede hacer sin libertad. Y eso aplica a todas las realidades, a todas las realidades de la condición humana. Sí, y mucho hablas también del tema este de la identidad, de la relevancia, de ser únicos. Y leí en el libro, me pareció muy interesante, claro, en los 80 90, ¿no? Tú dices, las empresas se estaban japonizando, ¿no? Es decir, claro, todos con mejora continua, con el Total Quality Management, con el modelo Toyota. Y el problema que tuvieron ellos es que definitivamente todas las empresas se parecían unas a otras. Y tú hablas en el libro que ahora en cambio nos estamos californizando, ¿no? Que me pareció también muy interesante. ¿Qué piensas al respecto? Este tema del valor único, de ser diferente, de tener una identidad propia. No, no, a ver, hay varias preguntas en tu pregunta. Ujú. Evidentemente, y eso viene desde el origen de la idea, acuérdate que Porter hace su paper seminal basado en un trabajo que hizo en Japón, donde él básicamente les contó, les dijo, oiga, les tengo buenas noticias y malas noticias. Cuando ya Japón estaba declinando, les dijo, las buenas es pues que son tremendas compañías y las malas es que son todas igualitas. Y fue cuando él acuñó el tema de la convergencia competitiva. Entonces, el enemigo es la convergencia. En Ujú, todas ujú, cosas, pues eso lo saben los biólogos. Si tú le preguntas, para un biólogo eso no son noticias. Los biólogos saben que si dos especies, creo que se llama el teorema de Gauss, si dos especies comparten el mismo ecosistema y se alimentan en unos términos, una elimina a la otra. Entonces la ujú. convergencia es la enfermedad y el mejoramiento continuo causa convergencia. Entre otras cosas, no solo el mejoramiento continuo de la era japonesa. Hoy en día, cuando todo el mundo quiere hacer transformación digital en la misma dirección, terminan todos haciendo lo mismo y pareciéndose. Es decir, así hagan cosas buenas. Fíjate que el problema del mercado es que el mercado no premia lo bueno, el mercado premia lo distinto que es coherente. Eso es lo único que el mercado premia. Inclusive que en el mercado de valores, para tú ganar plata, tú tienes que pensar distinto y acertar. Si tú piensas igual, no ganas plata. Todos pensaban igual y la acción se... Y si tú piensas distinto y no acertaste, pues pierdes. Solo ganas cuando piensas distinto y acertaste. Pasa lo mismo en el mercado en general. Tú Entonces, decías, only is better than better, ¿no? totalmente. Entonces,
la estrategia sí es la persecución, o sea, ganar. Mi interpretación de qué es ganar en el mercado. El mercado no es un juego de suma cero, no es un partido de fútbol donde tú tienes que hacer un gol más que el rival. El mercado, el ganar es, las firmas ganadoras son todas únicas. El propósito de la estrategia entonces es construir organizaciones únicas en el mercado. Y ahí es donde viene la síntesis. Tú no puedes ser único si no es a base de un proceso de hard choice, porque sería fácil de imitar. Y el hard choice tiene un problema para tus competidores. Cuando tú haces un hard choice de diseño, cuando tú eliges una cosa a expensas de otras buenas, un hard choice no es ser eficiente y lo otro no es. Hard choice es, oiga, hago esto cuando podía haber hecho estas otras cosas. Como Southwest Airlines, tengo un solo tipo de avión, voy a aeropuertos secundarios, hago vuelos cortos y no salgo de Estados Unidos. Eso era durísimo. Entonces, cuando tú haces un hard choice, le pones tres problemas a tu competidor. Y mira lo interesante. Lo pones a hacer un hard choice a él, del mismo tenor, probablemente incoherente con su realidad. ¿Sí? Lo hace tarde. O sea, él llega, él hace un hard choice para ser tú y tú ya eres tú. Entonces, le produce incoherencia, le produce, digamos, extemporaneidad. Todo eso, entonces por eso es que es tan mala idea imitarte, por eso es que el hard choice inhibe la imitación en la práctica. Es un Estoy ADN. pensando en todos los que trataron de copiar a Southwest después, ¿no? Incluso Claro, algunas de después las lo líneas de copiaron en la otros región. países. Exacto, después lo copiaron en otros países. Mira tú que a Southwest solo lo dañó Southwest. Solo cuando Herb Kelleher se muere y hay un CEO que, no sé, empezó a dañar el genoma de la compañía, pues ya Southwest estaba declinando casualmente 3 años después de que se murió Herb Kelleher. Entonces, la cosa interesante es, entonces, para tú hacer hard choices, ¿cierto? Entonces, acuérdate, el vehículo a través del cual tú alcanzas unicidad es el hard choice. El hard choice es el resultado de una estrategia y es lo difícil, y el proceso emergente es la forma de hacerlo como yo lo describo. Ahora, ¿qué tiene eso que ver con la identidad? Entonces, acuérdate, ahí sí vamos a... Es es muy difícil hacer hard choices si tú piensas igual. Ahí vas al famoso lema de think different to be different. Y la otra cosa importante es que si tú, como diríamos así en un lenguaje pues de señora bogotana o quiteña, si tú no gustas de ti mismo, si tú no tienes una identidad, si tú no sabes quién eres, con seguridad estás siendo otro. Yo siempre digo que las firmas se dividen en dos: las ganadoras, que son ellas mismas, y las perdedoras que están tratando de ser otra. Entonces, en el corazón de los problemas de estrategia, de compañías, personas, equipos de fútbol, los ecuatorianos se han vuelto potentes jugando a la ecuatoriana. ¿Sí? Los ecuatorianos tienen un equipo de fútbol que tiene biotipos y formas de jugar muy ecuatorianas. Solo cuando empezaron a jugar a la ecuatoriana, empezaron a... Entonces, Es verdad. si tú no sabes quién eres o o no te gusta quién eres, no trates, lo único que vas a hacer es un plancito para parecerte a Apple o a Procter Gamble, que es lo que la gente vive haciendo, bajo el escudo de mejores prácticas. Entonces, la identidad no es un fenómeno, oye bien lo interesante, la identidad no es un fenómeno de nostalgia, ¿cierto? A nosotros caemos mucho, no, golpamos al cielo, no es la identidad nostalgia, y no es tampoco aspiración. Yo creo que la identidad es un fenómeno emergente. El Ecuador moderno, ¿cierto? Por ejemplo, ustedes hoy en día tienen futbolistas, ciclistas, tienen más power que el que tenían hace... Entonces, Sí, claro. la identidad es un fenómeno emergente. Entonces, uno debe reflexionar sobre su identidad emergente para poder practicar la estrategia emergente. En el ejemplo de la cementera, cuando nosotros dijimos, oiga, pero una compañía como ustedes, realmente, pues, ya no vale la pena, o sea, ya no vale la pena verse como una compañía colombiana, solo colombiana. Piensen en otra. Y entonces, pero ya como te digo, eso ya estaba allí presente, ya estaba presente. Jeff Bezos dice que, una frase que me gusta a mí mucho, y es: ¿qué es lo que no ha cambiado y qué es lo que ya está presente? No mire lo que va a cambiar, mire lo que ya está presente. Yo creo que cuando uno entiende lo que ya está presente en la realidad y lo ve con otros ojos, empieza a construir. Pero el tema de la identidad es fundamental. Nosotros crecientemente trabajamos a ese nivel y ahí arranca el fenómeno. Sí, y creo que citando a Naval Ravikant, él ahora en este mundo de la creación de contenidos, estoy yo cada vez más involucrado en esto de los podcasts, de las redes sociales, de la creación de contenidos. Naval Ravikant dice que nadie te puede ganar en ser tú mismo, es decir, si tú creas un contenido, nadie puede crear el contenido como yo lo creo. Habrá gente que le guste, habrá gente que no le guste, ya dirá el mercado, como tú bien dices,
Exactamente. Creo que estamos en un momento en donde la tecnología, las redes te permiten a construir cosas únicas, ¿no? Y que no tienen competidores. Y volviendo al tema de la Completamente. estrategia, incluso se abren muchos océanos azules. Total, es decir, acuérdate, la tecnología, que para mí pues es un abuso de la palabra, las tecnologías de información que son un tipo de tecnología. La tecnología es todo lo que cambia el balance input-output del mundo. Sí, las tecnologías de información han ecualizado. Aquí estamos hablando tú y yo. Esto hace 20 años era imposible. Claro. Nos habríamos conocido en un avión por ahí. Entonces, pero pues tú eres tú y yo soy yo. Y estamos, entonces la tecnología lo único que te va a permitir es expresar tu unicidad. Si tú en tu tecnología lo único que haces es tratar de ser otro, pues vas a ser... y yo creo que es mucho el problema. O sea, y lo pongo así. La tecnología sí te sirve para construir capacidades distintivas. Es decir, por ejemplo, para potenciar tu contenido distintivo en este mundo de que todo el mundo es un media company, excelente. La Ujú. tecnología para mejorar, lo único que va a producir es irrelevancia. Es decir, todos mejoran en la misma dirección, a todos los desempatan en precio, ¿sí me entiendes? Y el ganador es Ujú. nadie. Entonces, la Ujú. tecnología es un gran vehículo de convergencia, en cuyo caso es un destructor de valor y de estrategia, o es una forma de construir uniqueness y de profundizar en tu ser único. Y yo creo que eso es fundamental mantenerlo y creo que estamos en una época fascinante mientras uno se mantenga único. Así es. Y cambiando un poco de tema, enrumbando, si quieres, la conversación hacia el mundo de las startups, la estrategia emergente fue muy interesante porque fue muy bien acogida por el mundo de las startups. Yo te decía que yo vengo de ahí, nosotros fundamos una compañía, pasamos por esta aceleradora que se llama Y Combinator, cuyo moto creo que se alinea mucho con lo que tú predicas, que es... el moto de Y Combinator es make something that people wants. O sea, haz cosas que la gente quiera. Sin embargo, y vuelvo al tema y conecto con esto de que se está californizando un poco también el tema, nosotros lamentablemente tuvimos que cerrar la compañía hace algunos años porque jugamos el juego del venture capital, ¿no? Es decir, el venture capital, nosotros estábamos operando en Ecuador y tuvimos que, por presiones del venture capital, ir a México, ¿no? A un mercado completamente diferente, pero sin tener todavía unos unit economics sanos aquí en el Ecuador. Entonces, ahora que leía tu libro, digo, bueno, mientras leía tu libro, digo, aquí están los errores, y me voy dando cuenta, ¿no? Soy mucho más consciente de los errores que cometimos en el camino. ¿Qué nos puedes decir tú frente a eso, Alejandro? Pues hombre, poco puedo agregar a ese mindfulness que dijiste porque creo que lo tocaste muy bien, pero yo te diría que, a ver, primero sí, yo nunca me lo imaginé. Yo sabía una cosa, yo sabía que si tú tienes dos teorías para explicar el mismo fenómeno, te sobran dos teorías. ¿Me Ujú, explico? ujú, La ujú. idea de que las compañías establecidas hacían planes estratégicos y las startups hacían lean startup, cuando el fenómeno es el mismo, el fenómeno del crecimiento rentable. Todas las compañías establecidas fueron startups en su momento. Pasa que hemos Claro, idealizado por el tema de supuesto. las startups y ¿cierto? El exponencial y una cantidad de cosas que son medio farsas, ¿cierto? Nada puede crecer exponencialmente en largo plazo. Bueno, hay una cantidad de cosas que son mitos californianos. Ahora hablamos un poquito de la californización de las ideas. Entonces, hombre, eso es una prueba fehaciente, ¿cierto? Dos teorías para el mismo fenómeno sobran dos teorías. La estrategia emergente explica el fenómeno de la estrategia tanto en startups como en compañías. A mí los muchachos de los startups empezaron a decirme, ellos pensaban que yo había escrito un libro para startups, y me decían, ¿y cómo se aplica en compañías grandes? Yo decía, no, al revés. Yo nunca he trabajado con startup y estas ideas son, pues si usted las llama de compañía grande. Entonces, primero la estrategia emergente acoge ambas. La estrategia emergente incluye, o sea, explica lo que la persona estratégica no lograba Ujú. y algo de lo que el Lean Startup propone, a mi manera de ver, pues Lean Startup es una metodología, no es una filosofía de Claro. principios. Entonces, primero Ujú. que todo, agarró y fue abrazado. Yo me siento muy contento, yo quería un libro, digamos, que la gente le sirviera para practicar en su vida. Yo no estaba haciendo un producto de consumo, entonces digamos que por allí muy bien. Entrando al tema, estoy completamente de acuerdo contigo. Los startups son emergentes. Yo pongo el ejemplo de los bebés, ¿no? Que saben nadar, ¿cierto? Y Ujú. después ya se les olvida. Entonces, los startups escuchan el mercado, pivotean, todo eso es cierto, todo eso es de un proceso emergente, pero rápidamente quedan secuestrados por un, digamos, por un plan peor.
o sea, digamos, las compañías grandes terminan secuestradas por un plan y ese plan termina siendo un mal modelo de la realidad y todo eso. Y a las startups les pasa peor, y es que terminan secuestrados por una visión de un venture capital que les empieza a imponer. Y entonces empieza el pivoteo paranoico, no el pivoteo productivo. Y empiezan la otra idea que es malísima y es que uno puede crecer a la brava o que el escalamiento, digamos, uno escala el mercado, no el capital. Entonces terminan siendo escalamientos de capital, no de mercado. Terminan todos con ciertos paradigmas de inversionista obligándoles a las compañías como la tuya a tener footprints regionales. Empieza a tratar de haber una acumulación de capabilities, como, mejor dicho, como si uno pudiera comprar capabilities en el mercado. Y entonces en todo eso para mí termina siendo una muerte por planning, solo que un plan de una autoridad arriba que se llama el VC. Entonces, pues creo que, y por eso creo que la mayoría, digamos, de los startups latinoamericanos, y en general, bueno, los startups, pues, digamos que muchos fracasan en general en todo el mundo, pero creo que en Latinoamérica, eso de agarrar una compañía de Ecuador y decirle que se vaya a México, el mismo Rappi, ¿no? El mismo Rappi lo mandaban a Brasil y a una cantidad de cosas. Yo creo que se ha echado 5 años más de lo que yo ni siquiera estoy seguro, digamos, de que haya creado mucho valor económico sobre el capital que ha recibido. Se exporta mucho el paradigma malísimo de que uno primero crece y después gana. Y eso es gravísimo. De la Que el- escuela de Blitzscaling, ¿no? Del libro este Blitzscaling, no sé, de Rick Sí. Kaufman, ¿no? Que es crece, crece, crece y ya verás luego si es que haces Yo creo que dinero. esos libros no van a pasar, esos libros son anecdóticos, ninguna de las grandes compañías fue hecha así. Amazon mismo no tuvo mucho venture capital, Apple tampoco, Microsoft tampoco, tuvo algo poquito selectivo, pero la peor idea, como le digo yo a la gente, los tumores también crecen. Cuando tú desacoplas el crecimiento de ganar, las compañías crecen como consecuencia de que ganan, no Ujú. crecen para ganar. Entonces esa idea paranoica, cuando tú Totalmente. empiezas a actuar paranoicamente, a copar un mercado que por qué otro va a entrar, todo eso es antiestrategia emergente y es una de las grandes, inclusive la idea del crecimiento exponencial de largo plazo, pues el que plantea eso, pues no sabe matemáticas, pues las compañías todas tienen lo que se llama la famosa curva S, ¿cierto? Sí. Entonces, yo creo que hay mucha farsa allí. Creo que una de las cosas tristes que ha pasado es que digamos, los dogmas estratégicos que antes estaban, sí, creo que estaban mucho en Boston y New York, en la escuela americana, pero se han vuelto, digamos, los dogmas de Silicon Valley. Y yo creo que hay mucha gente, digamos, primero que todo, no creo que sea una buena explicación, una buena teoría del fenómeno de Silicon Valley en general, pero además se Ujú. vuelven un manual termina siendo lo que pasaba, y es que lo que terminan siendo los startups es movilizadores de capital, no inversionistas. Mueven capital en una era de capital barato, Claro. y como dicen, pues, ¿cierto? Es decir, en un buen huracán digamos, vuelan hasta las gallinas el día que apagas el ventilador. Entonces creo que aquí hay eso, creo que hay muchos, pero en el fundamental, la idea de los startups de que primero haz algo, Sí. toca con el mercado and learn, y que realmente la mayoría de las compañías exitosas que fueron startups, todas tienen negocios distintos al plan de negocios con el que levantaron la plata. Es Ujú. una idea de estrategia emergente pura y debía ser una idea, digamos, y yo creo que eso es lo que motivó a mucha gente a aprender. De ahí en Y adelante, algunos hay ejemplos, muchos errores. sí, algunos ejemplos como por ejemplo el caso de Nubank, ¿no? Este unicornio colombiano, bueno, no sé decir, pero creo que es un caso interesante. ¿Qué crees, Alejandro, que hizo bien Nubank? ¿Cuál es la estrategia de Nubank para ponerla en términos de la Pues mira, conversación? yo no conozco a David Vélez, pero me parece a través digamos, entrevistas, primero que es un tipo muy enfocado. La compañía es enfocada. La compañía ha sido una construcción, hacen una lectura, digamos, en Brasil, ¿no? Digamos que en todos los países de Latinoamérica, yo ya que en el mundo, pero en Latinoamérica, pues hay oligopolios bancarios, ellos encuentran un oligopolio dormido allá. Yo creo que David había trabajado pues en banca, había trabajado creo que en Sequoia, pero también había sido banquero, había habitado el hábitat, vivía en Brasil y entra y es un caso muy bonito de Keep It Simple, Let It Grow. Creo que tú lo ves sobre el tiempo, se ha mantenido muy enfocado. Cumple la fábula del erizo y el lobo, Alejandro. Sí, es el erizo y el zorro, exactamente. Sí, El erizo y eso. el zorro Es un erizo, ¿no?
Es muy erizo. Hay gente, como te digo, hay gente que la interpreta distinto. Yo la fábula de Isaiah Berlin del erizo y del zorro en estrategia la veo como que el zorro se las sabe todas, Ujú. el erizo se sabe solo una, pero nunca un zorro se ha comido un erizo. Entonces, Prefieren estar enfocado, ¿no? enfocado de tener y date cuenta, y no para que lo digamos como decreto. Por ejemplo, su core es Brasil. Se demoró mucho más, arrancó en un país grande, entró a México, en Colombia todavía no ha ganado, en Colombia lo ha reconocido, en Colombia todavía no ha ganado, en Colombia se encontró a un Bancolombia que ya es un fintech on steroids, ya no fue los bancos que él se encontró en Brasil hace 15 años o hace 10 años, cada cancha es su cancha, pero me gusta que el tipo, digamos que tú notas foco, continuity, que notas, creo que eso es, digamos, el tema, el tema, y seguramente lo que él cuenta, ¿no? Estoy seguro que cuando tú entras al detalle, debe ser una compañía muy distinta a lo que ellos planearon, como siempre es. Estoy seguro que si tú entras al código, digamos, al código profundo de lo que pasó, hicieron, creo que tiene un enorme sentido de organización. Ese sería el tema. De ella que en general, acuérdate, estrategias, yo lo planteo como 8 principios que tú practicas en startups, en compañías establecidas, en estados o en equipos de fútbol. Estrategia es desde el hacer, arranque en el hacer. Estrategia, no hay estrategia sin breakthrough. Estrategia es un aprendizaje rápido a partir de ese breakthrough que reacomoda una teoría de negocios, es aprender, pero no es capacitarse, es aprender. Estrategia es acerca de choice, de hard choice, ¿sí? ¿Es cierto? Si a ti no te imponen un choice, si los choices no se planean, se enfrentan, no estás en el mundo de estrategia. Si no renuncias a cosas atractivas, si no te alejas del mundanal ruido, si no caminas la ruta menos caminada, no estás en el mundo de la estrategia. Finalmente, estrategia es acerca del valor. Por ejemplo, yo explico la estrategia sin necesidad del costo, es valor. El valor, ¿cierto? Nu descubrió valor, y cuando tú no descubres valor, te puedes engañar un rato largo con flujos de capital, ¿no? El crecimiento no rentable, pues tú sabes, es el 80% del crecimiento de las compañías, startups o no. Entonces, el valor, ¿qué es el valor? El valor es el fenómeno del cual la estrategia se ocupa. Un startup exitoso descubre valor y el mercado lo escala, porque el mercado está organizado para escalar el valor. Entonces, choice, valor, estrategia es acerca de construir capacidades distintivas, es decir, de hacer hard choices en las dimensiones tradicionales de un negocio. La compañía más grande de helados de Colombia es una compañía que no tiene neveras ni venden tiendas, ni venden heladerías, venden las esquinas. Empieza por ahí. Si tú eres capaz de hacer ese choice. Y finalmente, estrategia es organización, que es muy importante. A la pregunta de Nu, la estrategia no es un software que la organización, que es un hardware, corre. La estrategia, como en biología, es como tú estás organizado. Todas las compañías ganadoras están organizadas distinto. Va más allá del organigrama, de la estructura organizacional. Mucho más. La gente confunde organización con estructura. La organización es equipo, ciertamente, estructura, métricas, mindsets. Pero lo que te puedo decir es que dos organizaciones iguales, en mi teoría, solo pueden hacer lo mismo y converger. Entonces, si no están haciendo lo mismo, es porque al final son distintas. Trágicamente, mucha gente trata de parecerse. Entonces, la estrategia es un fenómeno, es un fenómeno. Minsberg había dicho en los 70 algo que quedó muy callado y es una cosa real, y es que la organización es tan emergente como la estrategia. Yo creo que en mi teoría la organización es una dimensión de la estrategia y per se es emergente. Y es muy importante verlo así, inclusive para la última pregunta que de golpe me vas a hacer. Y es que si la estrategia y la cultura son distintas y que sí es cierto que la cultura vamos a hablar de es una mismo. estrategia, que sí es cierto. Y yo creo que la cultura y la estrategia son coemergentes ambas, se refuerzan. Yo pongo el ejemplo como de los dos ADNs, la estrategia es el ADN nuclear y la otra es el ADN mitocondrial y coemergen, y le tengo más miedo, y tú se lo deberías tener también, a los planes culturales que a los planes estratégicos. Acuérdate que lo que los comunistas hacen son generalmente planes culturales. Sí. Y cuando las compañías ponen unas declaraciones de valores, así como cuando declaran planes estratégicos, le tengo más miedo a eso. Pues la cultura es un fenómeno emergente que Ahora se habla básicamente mucho lo que hace es de la crear guerra cohesión. cultural, incluso, sí. Claro, no, acuérdate que a los comunistas les atraen las dos ideas, el plan quinquenal económico y el plan cultural. Ujú, ujú.
Entonces a mí me da risa cuando yo a una compañía y que mis valores, ¿no? Venga, lo observo en el hábitat, venga, lo observo en la selva, no en el zoológico, y venga, vemos no qué dijo, sino qué hace. Al ¿Qué es lo final, que uno hace el día a día? exactamente. Y que al final tú sabes que la cultura es lo que tú haces cuando no te están viendo. Así es. Ahora, Alejandro, tú hablas también de ganar, ¿no es cierto? Y tienes una Sí. frase de fútbol que me encanta que dice, si Argentina sale a ganar y a veces pierde, Colombia sale a no perder y a veces ganamos. Me encanta esa frase, ¿no? Porque creo que también resume mucho de las ideas que están en el libro. Sí, sí, sí. ¿Qué es la Bueno, pues victoria? ¿Qué mira, es ganar? qué bueno que lo recordaste, porque ese es uno de los 8 principios y no te lo listé. Estate acerca de ganar. Entonces, ¿qué pasa? Y esa idea, digamos, la síntesis es, mucha gente, uno de los grandes errores en la planeación estratégica es que tú ves planes complicadísimos y después alguien te dice que son para crecer el 5%. Yo digo, pero todo ese plan tan complicado para eso. Entonces, creo que si la estrategia no es para ganar, ¿para qué la practicas? Mm. Y entonces la pregunta es, y creo que nos pasa mucho, los latinoamericanos hablamos mucho de sobrevivir, de aguantar, ¿sí? No de ganarlo, ¿cierto? Los Ujú. yanquis son más nítidos hay gente que dedica su vida, ¿cierto? Aparte de lo que hace una startup, pues es o ganas o muérete. Eso me gusta de los startups, ¿cierto? Lo peor que te puede pasar a ti es una startup enquistado de 20 años. O ganas o muérete. Entonces, ganar es el propósito de la estrategia. Y la segunda pregunta que hiciste muy grande, ¿qué es ganar? Ahí hay otra gran, digamos, meca de errores. Ganar no es ser mejor, que es un poquito lo que está detrás del mejoramiento. Si yo trabajo más, soy más eficiente, madrugo más, y uno siempre piensa que uno es mejor, y entonces el mejoramiento, entonces el mercado no premia a los mejores y ganar no gana el mejor. Pues sí, lo que nos decían en la educación católica, que ganen mejor, que no ganan los mejores, Ujú. ganan los distintos. Entonces, ganar es ser distinto en el mercado. Y ser distinto en el mercado de forma, digamos, relevante, quiere decir básicamente 2 cosas para mí. Significa ser valioso para alguien y tener una posición ventajosa en ser ese valor. Porque si tú no tuvieras una posición ventajosa, el valor se te erosiona. Entonces, eres valioso, es único quien es valioso. Espérate, para tú ser valioso en el mercado tienes que ser único, porque lo valioso es lo que es simultáneamente relevante y distinto, no solo relevante. Entonces, vamos primero a ese nivel. El valor es lo que es simultáneamente relevante y distinto. Eso tal vez es lo más importante, me dice mucha gente a mí que lo más importante en mi libro es el capítulo sobre el valor. Entonces, porque creo que los comunistas engañan, los capitalistas muchos engañan, los tecnócratas engañan. El valor es lo que es simultáneamente relevante y distinto para alguien. Si, si no es distinto y es solo relevante, te llaman y te piden un descuento. Claro. Y es distinto, pero no es relevante ni te llaman. La mayoría de las startups mueren es por relevancia. Haz algo que sirva. Son cosas distintas que no son relevantes. La mayoría de las startups mueren no porque son iguales, sino porque son irrelevantes. Entonces, el valor es la simultaneidad de lo relevante y lo distinto. Y eso depende además de quién valora. El cliente, Claro. ¿cierto? Un cliente valora una cosa o la encuentra relevante y distinta y otro no. Entonces, la búsqueda de quién es mi cliente y qué es valor es el primer eje, ¿cierto? De ganar. Sin eso no hay nada. Pero en adición a eso, tienes que hacerlo ventajosamente, que es donde viene el siguiente set de choices. Porque si tú no lo hicieras ventajosamente, serías fácil de imitar y entonces dejaría de ser valor. Entonces, yo digo que ahí es donde confluyen dos B pequeñas en nuestro idioma, valor y ventaja. No hay valor sin ventaja. La ventaja competitiva en últimas es la guardiana del valor. Y esas dos Bs se construyen en el mercado a través de hard choice. Es decir, tú no, ¿cierto? Por ejemplo, Southwest tiene ventaja, ¿cierto? Tiene una cantidad de sacrificios cuando tiene un solo tipo de avión. Se expone, por ejemplo, a que si ese avión se le daña a Boeing, le paran todos sus aviones y le ha pasado, ¿cierto? Es un trade-off, es un sacrificio, pero a cambio recibe que tiene un solo sistema de entrenamiento de tripulaciones, un solo sistema de inventario de repuestos. De repuestos, claro. Entonces, la estrategia, el choice, para no engañarte, si tu choice no tiene sacrificio, si no tiene trade-off, es un falso choice, te estás engañando. El verdadero choice tiene trade-off y tiene payoff. Y en tu propia genética, en la realidad de tu hábitat, si la suma de payoffs
es mayor que la suma de trade-offs, eso significa ventaja competitiva, ¿cierto? Uno no lo hace masoquistamente para suicidarse. Yo no hago choices por hacerlos. Cuando yo hago una serie de choices, yo siempre digo que una compañía construida sobre 5 o 6 choices, ya por la complejidad, ¿cierto? De n a la 5, es básicamente inimitable para otro. N to the 5 es imposible de imitar, pueden imitar uno. Cuando esos 5 o 6 hard choices son internamente coherentes, quiere decir que la sumatoria de payoffs menos la sumatoria de trade-offs es positiva, y eso para mí sería el destilado de la ventaja competitiva. ¿Cierto? Cuando tú le sumas, por ejemplo, en el caso de Southwest, un solo tipo de avión, aeropuertos secundarios, una fuerza de trabajo que es polifuncional y el piloto recoge etiquetes. Cuando tú agarras todo eso, pues sí, no puede ir a Nueva York, no puede ir a mercados grandes, pero tiene menos congestión, tiene más asset turnover, todo. Y al final el neto era que era la aerolínea más rentable de Estados Unidos. Entonces, la ventaja competitiva podríamos agregar, siempre se va a materializar en caja. No nos engañemos. Si tú me dices a mí que tú tienes ventaja competitiva, pero no se nota en la caja, es bullshit. Ujú, ujú. Y Alejandro, dentro de esto que acabas de mencionar, ¿cuál es el rol del CEO? Es decir, ¿cuál es el rol protagónico que debería tener el CEO para asegurar estas ventajas competitivas? Para que el CEO sea un gran, digamos, un gran agente, un gran líder de la estrategia emergente, tiene que quitarse encima la carga de que él es el estratega. Entonces, el estratega, entonces todos estamos, y entonces el estratega llega, esa es una malísima idea. El CEO es el líder de un proceso de estrategia emergente. Es el anfitrión natural y convocante de una inteligencia colectiva. Es una fuente muy importante a través de, por ejemplo, los silencios de un CEO son tan importantes como ser explícito. No puede estar en silencio permanentemente ni puede estar ocupando. Los CEOs tienen momentos muy importantes donde, por ejemplo, yo creo que el CEO es autorizado por la inteligencia colectiva en la dirección de un hard choice. Ok. Y cuando es autorizado, pues hace la última cuota de, ok, yo he escuchado muchos CEOs que me gustan mucho cuando dicen, mire, yo pensaba distinto, pero viendo esto y a la luz de esto y entendiendo lo que hemos entendido aquí, yo creo que no, yo estoy dispuesto a que vayamos en esta dirección. Cuando un tío habla así, está haciendo un catalizador. Hay momentos, como siempre, donde evidentemente fuera de la coalición crítica, un CEO tiene derechos políticos superiores y puede, por ejemplo, romper inercias. Pero te diría que lo más importante es, uno, que cree la paridad y la conversación para que haya el aprendizaje en la inteligencia colectiva que lo va a sorprender a ella misma o a él mismo. ¿Cierto? Es decir, Sí. cuando la gente está tratando de caer en la nota del CEO, no se va a aprender nada. Cuando se promueve el razonamiento productivo, cuando se ayuda a enmarcar el choice, muchas veces no lo haga, pero cuando alguien dice, cuando un CEO dice, oiga, alguna vez a un cliente muy importante mío, le hice una pregunta, era la compañía de transporte de energía eléctrica de Colombia, que hoy en día es la compañía dominante en América Latina. Y entonces le devolví la pregunta y le dije, ¿usted qué? O sea, sabiendo que a usted lo van a echar en el próximo racionamiento eléctrico injustamente, ¿usted qué haría ahora? Sabiendo que lo van a echar injustamente. Y me dijo, yo sabiendo eso, haría esto. Y entonces le dije, entonces, ¿por qué no lo hace? Y fue lo que hizo. Y la Eso compañía, es digamos, claro. pues, enmarcar los choices, Ujú. dar coraje, hacer preguntas productivas. Ciertamente la otra cosa, no solo anfitrión, sino reclutar y proteger la conversación y poner y lo más importante, diría yo, que los grandes CEOs lo tienen, poner el talento cerca de la ventaja y no el talento en el problema. O sea, son roles, yo no estoy diciendo que Ujú. los CEOs no tengan un gran rol, lo que Sí. sí creo es que no son los estrategas que producen la estrategia para que los demás la implementen, que creo que es la mala idea que está detrás de muchos de los. Y creo que escuchándote también es un tema de un buen CEO es una persona que se despoja del ego, ¿no? Creo que hay mucho de ego en el momento de planear, de controlar, de no convocar a una coalición crítica, ¿no? Porque el ego te dice, no, yo soy el CEO, yo soy el que tomo las decisiones, pero en cambio Sí, si es que me despojo de ese ego, voy a total. dar espacio justamente a la coalición crítica y a todo lo que hemos conversado. Y una cosa, una forma de hacerlo humana, porque pues el ego es natural, es que los grandes CEOs se someten al mercado. Ujú. Es decir, los CEOs que trabajan para juntas directivas, la verdad son mayordomos, no son CEOs. El CEO somete a la compañía a la verdad del mercado. Yo digo que la estrategia emergente es la búsqueda
de la verdad en el mercado, y la verdad, otra vez pequeña, es valor y ventaja. Y entonces pone, digamos, la compañía, y en últimas termina siendo muy bueno para los accionistas porque los protege de sí mismos. Acuérdate, si la compañía se orienta al mercado, a esa selva que tú decías, prospera y entonces todos ganamos. Cuando tú la sometes a intereses por fuera, Roger Martin dice una cosa importante, y es que el CEO tiene un privilegio, ¿no? Acuérdate, el CEO Mindful es Sí. el único personaje de una organización que no tiene el jefe adentro. Está, digamos, parado en la membrana entre el mercado y el... Ahora, hay unos que son tan bisoños que escogen jefe y escogen que sea la junta directiva. Pues lo bonito precisamente de un chief executive o de una chief executive es que es el único personaje que puede poner al mercado adentro. Y eso es lo que yo... Entonces terminan siendo gente, por ejemplo, que se nota, creo que Collins lo hablaba con el nivel 5, ¿no? Son gente ambiciosa con la compañía, pero tímidos y humildes. Es la esquina famosa del humilde ambicioso, y no la esquina típica del tímido vanidoso. Del arrogante. Se preside en muchas compañías el tímido vanidoso. Creo que tiene mucho que ver también con el tema de, inclusive en los debates, el CEO no es el dueño muchas veces, algunas veces lo es, pero no es. Pero más que reflexionar sobre si el CEO es dueño o no es, el CEO es el vehículo de la dueñez, es el vínculo de que la compañía, ¿cierto?, se ejerza desde los accionistas buena dueñez, y la buena dueñez siempre es someter la compañía al mercado, al veredicto del mercado, a la brutalidad de los hechos. El mercado es el último juez, dices tú en el libro. Totalmente, totalmente. Es decir, si tú, y creo que eso es lo fundamental. Creo que en lo demás hay mitos. Yo conozco unos, como digo en el libro, unos muy buenos comunicadores. Yo toda esa idea, pues, de que los grandes CEOs son parlamentarios, pues, y hablan muy bien. Yo tengo algunos clientes que te diría que son bastante opacos a la hora de hablar. No es fácil entenderles, pero la gente los sigue. Ujú. Porque la gente ve lo que tú haces, más que lo que tú... Totalmente. Alejandro, para ir cerrando esta conversación, me encantaría conversar contigo de Alejandro como persona, ¿no? Tenemos este espacio para hacerte algunas preguntas, no creo que personales, pero sí de la vida diaria. ¿Cuál ha sido el mayor paradigma que tú has roto últimamente? Tú como Alejandro. Mira, yo yo te diría que a partir de mi hijo trabaja conmigo en Breakthrough. A partir de la llegada de eh, él me empezó a convencer a mí. Yo era un tipo, te lo voy a reconocer, bastante elitista, en el sentido que mi mensaje era para unos pocos, para un Ujú, club. Yo, pues, gracias a Dios, toda la vida he sido un consultor muy reconocido en Colombia, y ujú, digamos que, y la idea de que nosotros podíamos construir un franchise e inclusive un negocio más allá ujú. de nuestro core, es para mí la más grande ruptura. Yo te digo una cosa, estar en un podcast contigo, porque pues no todos son como este podcast, estar yo exponiendo mis ideas, era una cosa que si tú me hubieras preguntado hace, no sé, 5 años, No lo habría sido hubieras hecho. tabú. Ujú, Te diría que he roto paradigmas ya más específicos sobre, por ejemplo, uno muy importante, diría yo, es el rol de los, digamos, qué tanto de la estrategia es simple. ¿Cómo se construye una compañía desde la estrategia? Company building desde la estrategia. Es el rol de la estrategia en el company building. Y el rol, por ende, del CEO en eso. Es otro donde digamos, he ido conforme avanzo rompiendo paradigmas. Te diría que a ese nivel, en mi vida personal, también cada vez es más evidente que creo yo que aplazar a veces, oye bien, aplazar decisiones y esperar el sí. choque con el mercado. Yo a veces era en mi vida personal apresurado. Muchas veces me Ujú, ujú. equivoqué, ¿cierto? De golpe regido por... Y yo tenía un poquito la idea mi padre tenía un aforismo que decía que el negocio que dura más de 5 minutos no es negocio. Él lo decía, pues, mi papá fue un tipo muy exitoso como CEO, y Ujú. yo hoy en día, como te digo, pauso. A veces dejo correr en mi propio mantra y chocar, ¿no? Te diría que eso ha sido como lo más grande. La otra también, el cómo se mantiene. Yo, por ejemplo, le daba más
importancia a los presidentes de la República que la que merecen realmente. Yendo realmente, yo creo que yo cada vez estoy más convencido que la política es teatro, es una obra de teatro allá en todos los países, y Estados Unidos incluido, y Sí. que uno no se debe dejar quitar la iniciativa de eso. Yo antes pensaba que si el país fracasaba, pues eso se signaba sobre, y ahora, como te digo, he ido decodificando eso mejor. Pero la más grande de todas, te diría yo, es la posibilidad de construir una audiencia alrededor de unas ideas en múltiples geografías. Me habría parecido, me hubieras dicho a mí esto hace 7 años, yo te habría dicho que estabas loco porque yo creía que era una cosa más elitista y más guardada. Haciendo la investigación para este podcast, Alejandro, me comentaron que eres ambientalista, que estás comprando carros eléctricos y que tienes tu propio huerto. ¿Qué piensas con respecto a eso? Sí, hombre, yo creo que uno tiene que hacer, ¿no? Y no decir, yo personalmente, en Colombia, ahí me molesta que hay una cantidad de gente disfrazada, ¿no? Greenwash, una cantidad de políticos, se llama Sí. el Partido Verde y todo. Y yo que conozco a muchos íntimamente, te digo que nunca los he visto sembrar un árbol y nunca los he Ujú, visto ahorrar gasolina. ujú. Sí, entonces en la actual yo he sido un adoptante temprano de carros eléctricos, siembro árboles, me gusta proteger las fuentes de agua. Ahora, yo creo firmemente en que nosotros vamos a superar el cambio climático no por ningún plan, sino de forma emergente por el creciente, ¿cierto? Yo creo que el mercado, así como ha pasado con la energía, que Estados Unidos, siendo un país más desregulado, ha tenido muchos más ahorros de carbono que Europa, que es más regulado. Yo creo que el mercado es un sistema enorme, fascinante de coordinación y que vamos a ir encontrando sentido, ¿cierto? En esa inteligencia colectiva ya general y masiva, vamos a hacer sense making y vamos todos a, por ejemplo, mira tú que en este año, por ejemplo, en Colombia, a pesar digamos, de la caída económica, están resurgiendo los carros y no han caído los carros eléctricos ni los híbridos. Entonces, Ujú. creo que hay que hacer, creo que hay que dar ejemplo. Convivo con mucha gente que no comparte esa visión. Yo creo que la coherencia es muy importante, acuérdate también, creo que uno tiene Sí. que y yo creo que cuando una serie de gente empiece a hacer, yo por ejemplo a toda la gente le muestro mi planta solar en la casa, le muestro los ahorros, los paybacks de mis carros eléctricos, y yo sé que, digamos que ahí voy creando tracción, sí, tengo Ahí se nota Ah, me gusta mucho la biología. y ahí se nota que no tienes confianza de los gobiernos, ¿no? Que quieres ser autónomo. Va por ahí también la Sí. idea. ¿Ah? Bueno, ese es otro elemento importante, sí, yo soy escéptico de los poderes centrales. Sí. Yo creo que qué bueno que me hiciste esa pregunta, porque yo creo que la otra cosa que ocurre con todo este advenimiento tecnológico de información que tenemos y posibilidades, es que yo creo mucho me acuerdo, el mercado es un plebiscito descentralizado. Nadie te puede garantizar el éxito en el mercado es un plebiscito todos los días. Yo creo mucho en que el agregado, no la centralización de decisiones, sino la Sí. agregación de una cantidad de decisiones individuales, produce fenómenos emergentes que llamamos mercado, que tienen un poder. Acuérdate, ni todos los mercados someten al Estado. No hay ningún Estado que haya superado al mercado. China, entonces el fenómeno chino, básicamente fue el Clarísimo. reconocimiento de que el mercado estaba por encima del Estado y Totalmente. sometieron al mercado. Entonces, market forces son más importantes, yo creo eso, me gusta. Y sí, también soy escéptico de los monopolios estatales y trato de evitarlos a toda costa, siempre que yo pueda en mis decisiones individuales. ¿Sabes qué está pasando ahora mismo en Ecuador? En línea con lo que tú dices, claro, estamos con estos cortes de energía terribles y lo que están haciendo las empresas de manera emergente y las personas es montándose sus plantas generadoras propias, sus paneles solares, invirtiendo en hidroeléctricas pequeñas, es decir, la gente, el mercado, está resolviendo el problema porque no hay de otra, ¿no? Y además, Hacerlo acuérdate una nuevamente. cosa, y lo va a resolver de largo plazo. En Colombia que pasó lo mismo en los noventas, y, por ejemplo, la tecnología de Ecualiza, por ejemplo, a nosotros en los 90 nos tocó montar una cantidad de plantas diésel. Ustedes ya pueden montar las solares, ¿no? Ecuador pues está en el Ecuador, como dice su nombre, con la mejor radiación, ¿no? Con los 6 Totalmente. kilómetros por metro. Entonces, no, fascinante. El mercado resuelve y el mercado va encontrando las soluciones. Todos las vamos encontrando, siempre y cuando, acuérdate, dejemos fluir el valor y para ello sí es necesaria la libertad. Yo sí te diría que el mercado, la estrategia y el valor solo prosperan en libertad.
Sí, Cuando tú acabas con la libertad, totalmente. queda el ¿Tú crees, Alejandro, que la estrategia emergente se puede entonces también aplicar a la vida personal, al día a día, cuando uno toma decisiones, en vez de estar frustrándose porque el plan salió mal, que las cosas fluyan como pasa en la naturaleza y que venga lo que tenga que venir? ¿Qué piensas con respecto desde el punto de todos vista los días. personal? Yo pues hoy estoy convencido, y esta vez te lo debería haber contestado, que la estrategia, en mi cel original, a mí a veces me llamaban de una fundación y me daba pereza. La estrategia es una disciplina universal en la gente. Claro, en la estrategia de tu vida, tienes que ser la estratega de tu vida y tienes que ser una estratega emergente de tu vida. Toda la gente exitosa, o sea, en últimas, actúa desde sus zonas de ventaja, que no necesariamente eran lo que creían o lo que habían sido educados para hacer. Aprenden haciendo. La mayoría de la gente, cuando tú miras las carreras de la gente, pues acuérdate, Ronald Reagan vendía aspiradoras. eh, y dicen que era un vendedor muy elocuente. Entonces, la vida de todo el mundo te va dando, el mercado te va dando feedback a ti en tu vida. El mundo, que es el mercado de uno, digamos que el mundo es el mercado de uno, le va dando feedback y te va diciendo dónde son tus zonas de ventaja y valor. A mí me gusta mucho esa idea, creo que es de los de Gallup, de que es una tragedia que mucha gente viva vidas donde no encuentra su valor y su ventaja. Que si Claro. creáramos procesos para que la gente encontrara el valor y su ventaja, eso que decía, la cita que me decías de Navinkar, es que se llaman, Naval Ravikant, sí, Naval Ravikant, de que solo tú puedes ser tú, claro. está implícito en eso. Y eso no es resultado de un plan. No puede ser resultado de un plan. Tú sabes cosas de ti mismo, pero sobre todo sabes cosas de ti mismo cuando chocas con el mundo. Cuando a ti te empiezan a decir, oye, Marcelo, mira, yo, por ejemplo, aprendí mucho en mi vida que yo realmente debía, digamos, como todo el mundo, uno sueña con dirigir uno startups, invertir tempranamente, hacer M&As, y yo algunas de esas cosas las hice sin éxito. Y Ujú. aprendí que yo soy un privilegiado, ¿cierto? Consultor en estrategia. Ayer me decía mi hijo, me Claro. decía, inclusive en estrategia corporativa, si te enfocaras solo allí. Entonces, el mundo te lo va diciendo, seamos estrategas emergentes de la vida, y lo ve uno todos los días. Cuando, a mí, por ejemplo, no soy muy de leer biografías, pero pues la mayoría de las biografías de la gente empieza. Mira, esta divertida, por ejemplo, escuchando la biografía de Stefan Zweig sobre Balzac, ¿no? Ujú. El pobre Balzac toda la vida vivió endeudado, haciendo negocios malos a expensas de su genio, Claro. de su genio como escritor, ¿no? Entonces, Eso te iba a mantente en decir. Se ve mucho, es muy evidente en deportistas, ¿no? Como Tiger Woods o como Roger Federer o como Charlie García en la música, como los artistas, que tú ves y dices, ellos no podían haber hecho otra cosa que eso, ¿no? y date cuenta que interesantemente cuántos se habrán desperdiciado. Por ejemplo, También, claro. cuántos, Juan Pablo Montoya, el famoso corredor de carros de Sí. Colombia, no terminó bachillerato. El Ujú. papá se dio cuenta tempranamente que el destino era ser corredor de Fórmula Claro. 1. Muchos papás que yo conozco que tienen a los hijos que son kartistas, pues no son capaces de hacer el hard choice de que no vayan, ¿sí me entiendes? Entonces, pues son adultos que les gustan los carros, no son Juan Pablo Montoya. Pues yo sí creo que Ujú. el choice en la vida, la práctica personal del choice, bueno, en la vida personal, acuérdate, y es tal vez la conexión más interesante, la mayoría digamos, de los momentos trascendentales de tu vida donde progresaste fueron resultados de un hard choice que no planeaste. Ujú. Puede, Definitivamente. puede ser, por ejemplo, que resultó que te quebraste, o resultó que no eras el talento que pensabas en lo que estudiaste, Ujú. o te tocó divorciarte, o te tocó cambiarte de país. Y esos momentos de hard choice que no fueron planeados fueron absolutamente vitales para explicar y para conectar los puntos, digamos, retrospectivamente, ¿no? Entonces, sí, definitivamente uno tiene que ser estratega de su vida y lo que tú estás sugiriendo, sí. Es decir, trate de tener mindfulness, trate de escuchar el feedback, no imite a nadie, no trate de ser nadie más, ¿cierto? Only you can be you, ¿sí? Ujú. Y acuérdate que cuando no has progresado y estás estancado, lo mismo que le pasa a las compañías, es un choice no hecho, porque no choice is choice. Totalmente. Alejandro, ¿qué sabe el hombre que más sabe?
Pues hombre, yo te diría que el hombre que más sabe, sabe de sí mismo. Yo vuelvo al tema pues fundamental de conócete a ti mismo. Yo creo que uno nunca termina de conocerse a sí mismo, uno tiene una perspectiva muy interesante de sí mismo, uno sabe, por ejemplo, yo creo que la gente no sabe todo lo que sabe de sí mismo, uno sabe en el fondo ciertas cosas de sí mismo que a veces por entrar en la bagatela de la vida, digamos, uno sabe que ese no es uno. Entonces yo te diría que el otro, la otra cosa importante del saber es que el saber más importante es el saber para qué. Yo vivo aterrado y creo que estamos en una era donde la gente sabe mucho, pero no sabe para qué. A veces te lo digo inclusive, eh, me extraña mucho que los startups que están trabajando para la siguiente ronda. Yo siempre digo, pero ¿cómo así que la siguiente ronda? Entonces, Ujú. creo que el saber para qué, ¿no? Es uno de los grandes abismos de conocimiento. Hay gente que actúa febrilmente, pero no sabe para qué. Know what for, ¿cierto? Antes que know how, que es muy importante. Know how y Sí. know why, pero sobre todo know what for. Los El hombre en políticos, busca del sentido, ¿no? De Víctor Frank, por ejemplo. sí, date bueno, que es exactamente, Víctor Frankl lo que nos enseñó es que la única forma de sufrir es si uno no sufre con un para qué suficientemente. Pero te digo, a mí por ejemplo me aterra de los políticos que tú terminas viendo, más allá de lo que digan, ¿no? Uno a veces terminan teniendo, encima de todo lo que muchos de ellos seguramente robaron, hicieron, terminan en vidas miserables pobres. Totalmente. Y uno dice, Sí, toda esa claro. vuelta, todo ese destrozo, ¿para qué? Entonces yo creo que el saber, esos son fundamentales. Y la otra cosa que es muy importante, acuérdate, no vas a poder nunca actuar distinto si no piensas distinto. A mí siempre me gusta preguntar a la gente, oiga, ¿de qué consenso se aleja usted? ¿Qué Qué buena cosas pregunta. que los demás creen usted no cree? Es absolutamente fundamental en el tema. Por ejemplo, cuando usted es una compañía, ¿en qué cree la compañía, en qué cree la industria que usted personalmente no cree? Porque ese es el origen. Buenísimo. Es muy importante esa pregunta. Alejandro, para ir cerrando, tengo un par de preguntas más. ¿Algún libro que recomendarías que trate de estos temas? O que no, no necesariamente, puede ser de ficción, de no ficción. Un par de libros que podría recomendar a la audiencia. Pues mira, yo creo que hay, Yo, yo, a ver, yo no leo mucho, pues, libros pues, de gerencia o de management, algunos, yo creo que uno debe leer algunos de esos clásicos. Yo, por ejemplo, insisto, si usted no, uno debería leer el paper de qué es la estrategia de Mike Sí. Porter, que es un paper importante, que por no haber sido libro no se lee mucho. A mí me gusta, digamos, hay un libro importante que me leí recientemente sobre, se llama The Book of Why, de Julia Pearl. Es un libro importante porque yo creo que el tipo está cuestionando la famosa, acuérdate que a uno le enseña que correlation is not causation y que entonces la estadística es de correlaciones y las causas son otras cosas y todos hemos heredado ese paradigma, todo el mundo repite como un lorito, correlation is not causation, pero este que es uno de los más grandes computer scientists del mundo, eh, está empezando a decir que correlation is not causation, pero de golpe sí, y que hay que entender la Ujú. cosa, y entonces está haciendo una demolición Wow. intelectual muy importante, que creo que va, acuérdate, estamos en una revolución de las ciencias sociales, que tienen el paradigma de correlation is not causation, y este tipo además tiene otro corolario, su libro, ¿no? Que después, que es muy importante viniendo de él, y es que él siendo el padre, digamos, de las redes bayesianas o las redes neuronales que están detrás de la inteligencia artificial moderna, él fue el padre, digamos, de eso. eh, Dice que, y después otros de sus discípulos han venido con otros libros muy interesantes alrededor diciendo que es una idea que me cautiva, y es que la inteligencia artificial o la computación, digamos, la inteligencia artificial a través de computación no humana, no va a producir unas cosas muy impresionantes, pero no inteligencia humana, porque el cerebro humano no es un computador. Y han trabajado históricamente bajo el paradigma de que el cerebro humano es un computador, y lo que dicen estos tipos es que el cerebro humano no es un computador, no es un computador digital, y que entonces pues, tú vas a hacer cosas muy fancy, pero no un cerebro humano. Y entonces hay una cantidad digamos, de gente trabajando en esa línea que me parece fascinante porque yo creo que la inteligencia artificial va a ser muy importante
pero yo creo que las propiedades superiores de la mente humana, la conciencia, la voluntad, el choice, no son, digamos, computables en el... Pues yo sí creo que es importante la tecnología, no la descarto, pero creo que va a ser otra de esas áreas donde va a haber enorme convergencia. Entonces diría que esos dos, digamos, son como los más, digamos, lo que yo recomendaría. El libro, el The Book of Why, es un libro un poquito más pesadito, pero es divulgativo. Y te diría que por ahí, pues, digamos, yo estoy leyendo mucho de eso, pero en general recomiendo algunos clásicos. Yo también creo que Play to Win es un libro, un libro, digamos, bueno. No sé si es estelar, es bueno. Sobre esa idea de que muchas veces en la estrategia no se sale a ganar. Y yo creo que Roger Martin, inclusive desde que estaba en Monitor, fue el que propuso el modelo de la cascada de choices, que yo sí creo que eso, a veces, aparte que a veces los grandes hombres no son conscientes de su verdadera contribución. La gran contribución para mí de él es entender la estrategia como una cascada de choices Claro, que calza muy bien con la idea emergente. ¿Cierto? muy Tú interesante. vas buscando coherencia en una cascada de choices, no Claro. resulta un gran plan. Entonces, Roger, digamos, inclusive debería haber escrito un libro solo sobre eso. Te diría que por ahí yo leo mucho y vivo, no soy un buen recomendador de libros, pero por ahí te diría que hay algo interesante. Buenísimo, Alejandro. Bueno, hemos llegado al final de esta charla. Realmente nos quedamos con ideas espectaculares, muy profundas. Muchísimas gracias, Alejandro, por tu tiempo. Yo sí quiero recomendar a los que nos están escuchando y viendo el libro de Alejandro, la estrategia emergente, que, que lo pueden encontrar. Conversábamos al inicio con Alejandro de dónde pueden encontrarlo. Bueno, está en la región, pero aquí en el Ecuador, si es que alguien está interesado en adquirir el libro, nos puede escribir directamente por interno y nosotros de alguna manera les hacemos llegar el libro que, como le digo, recomiendo muy fuertemente. Para cerrar, Alejandro, ¿dónde te puede encontrar la gente? ¿Estás activo en redes? Y sí, mira, nosotros tenemos, pues Alejandro Salazar en LinkedIn, Sí. es como mi red primaria. Tenemos una cuenta en Substack, la estrategia emergente. Nos pueden encontrar en Instagram también, Emergent Strategy, y en el website nuestro, emergentstrategy.com. Ok. Allí están, digamos, ahí posteamos, ahí están, ahí pueden, te agradezco mucho que seas el embajador del libro. En Ecuador nosotros no estamos distribuidos, obviamente lo pueden pedir en Amazon para distribución continental, en Busca Libre también, pero qué Mm. bueno, y te haré llegar unos para que la gente tenga acceso. El libro también está en Kindle, el libro ya fue Ok. traducido al inglés. Tal vez algo de Qué lo que no bueno. hablamos. Y qué bueno que está en Kindle. Sí, no, y en inglés, en español, porque acuérdate pues que los latinoamericanos estamos acostumbrados a que las ideas vengan del norte, y en Ujú. este caso, digamos, el éxito del libro en Colombia, en México, en Perú, empezó a llamar la atención, y entonces el libro está en inglés, estamos haciendo los primeros pasos allá. Yo creo que es una contribución importante y que entonces también está disponible en inglés. Yo creo que lo queremos hacer disponible en Ecuador en algún momento. Primero lo intentamos, pero de golpe alrededor de este podcast, alguna de las librerías allá en Colombia, para que tengas una idea, es el libro más vendido de la historia non-fiction. Wow, Eh, increíble. Básicamente, y no es un bestseller, es un long seller. El libro Ujú. fue lanzado en el 21 y sigue vendiendo más o menos a la misma tasa todos los meses. Entonces, y yo creo que el libro, pues es un libro importante, con una perspectiva importante, y yo creo que debe ser, por lo que yo he visto en Colombia, en México, un fenómeno latinoamericano, y pues ciertamente me gustaría mucho que a través tuyo el libro alcance de tipping point en Ecuador. El libro se Buenísimo. publica pues en Panamá, en República Dominicana lo están leyendo, y yo sé Mm. que ecuatorianos lo han leído, pero pues obviamente podemos ir al mainstream, porque yo creo que si todos aprendemos a practicar la estrategia más efectivamente, todos vamos a ser más ricos y más prósperos. Totalmente. No, Alejandro, aquí haremos todo lo posible para que se rieguen estas ideas que, como te digo, creo que son muy importantes. Qué Y bueno, excelente. lo otro es el tema de los bootcamps, Alejandro. No sé si nos quieres contar brevemente el tema de los bootcamps, que es otra manera de acercarse a la estrategia emergente. Y ojalá, Alejandro, la tengamos la suerte de tenerte en alguno de los bootcamps aquí en el Ecuador también. Claro que sí, Marcelo. Pues mira, como te decía yo, mi mayor ruptura fue encontrar que la estrategia emergente era una idea
más allá de las compañías pues establecidas con las que nosotros trabajábamos, que era una filosofía que la gente, te digo, inclusive, muchas veces yo escribiendo algunos aspectos técnicos del libro, pensaba que me iba a costar mucha audiencia poner ese tipo de conceptos, por ejemplo, la epistemología, la estrategia como epistemología. Y me ha fascinado la cantidad de gente que la abrazó, la leyó, la entendió perfectamente. Acuérdate, nadie se lee el mismo libro, estoy fascinado, la conversación que produjo. Entonces, nosotros decidimos que, hombre, pues acá está nuestro consulting business, allá está el libro para practitioners, y en la mitad faltaba un producto como para ayudarle a la gente a practicar la estrategia, pero más en el sistema intelectual, o lo que llamamos consultoría paralela. Entonces nos inventamos los bootcamps. Llevamos más o menos 6 bootcamps desde que el libro se lanzó, donde van, el año entrante va a haber 4 bootcamps, 2 generales para compañías, donde mucha gente que jamás había trabajado con nosotros vaya. Son obviamente, es una cosa que vale, digamos, alrededor de $10,000. Para que te hagas una idea, pues eso es el 5% de un caso de consultoría nuestro. Y hemos encontrado que hemos llegado a una cantidad de compañías que la están practicando, que están pasando cosas fascinantes con ellos. Y Esto se ha en vuelto Medellín, Alejandro. una unidad de Esto en negocio. Colombia. En Los Medellín. hacemos en Llano Grande, en Medellín, sí. Viene gente, digamos, a nuestros bootcamps ha venido gente de México, de Honduras, de Guatemala, de República Dominicana, de Panamá, de Perú. No han venido todavía ecuatorianos, pero esperamos que vengan. Y claro, por ejemplo, de la mano tuya, podemos algún día hacer un bootcamp en Ecuador. Son experiencias muy interesantes. Es la estrategia emergente como la entendemos nosotros en el Consulting Company, reducida a su esencia, empacada en 3 días de enorme intensidad, donde las compañías van digamos, con el embrión de una coalición crítica. Y yo te diría, pues que obviamente nosotros no competimos con nosotros mismos, pero te diría que es mucho más potente que lo que mucha gente hace con consultores. Y te diría que como con nosotros, como te digo, con el 5% de la inversión consiguen el 50% del fenómeno, pues comparado con un caso full nuestro. Entonces yo creo que es muy interesante, ¿no? Y nos dio origen a una unidad de negocios. Hoy en día, digamos, todo lo que para nosotros es media, bootcamps, libro, blogging, todo eso hace parte de una unidad de negocios muy interesante, distinta a nuestro core original de consultoría, Nació ¿no? de manera emergente. Nació totalmente de manera emergente. Si tú me hubieras preguntado, jamás me lo habría imaginado. Entonces Ujú. yo te agradezco mucho, Marcelo. Y como te digo, yo tengo un gran cariño por Ecuador, pues tengo allá familiares, un país cercano. Tuve compañeros en Colombia que estudiaron conmigo, ecuatorianos. Uno de ellos, pues, que tuvo una carrera estelar en Coca-Cola, Francisco Crespo. Ujú. Tengo amigos, así que todo el apetito para que la estrategia emergente llegue al Ecuador, y transforme el pensamiento empresarial del Ecuador como lo está haciendo en Colombia, en Monterrey, en México, en República Dominicana, donde ya hay bases de estrategia emergente y de practitioners muy importantes. Te tomamos la palabra, Alejandro, y seguramente te tendremos pronto aquí en el país a través de una conferencia, de un bootcamp, Seguro. de un relanzamiento del libro aquí en el país o lo que fuera, ¿no? Entonces, Cuenta con eso, cuenta con eso, todo el interés. muchísimas gracias por tu tiempo, Alejandro. A ti un abrazo, muchas gracias, saludos a todos los ecuatorianos y bueno, nos vemos pronto. Un fuerte abrazo. Chao, chao. Un abrazo, cuídate mucho.